¿Cuándo decidiste que querías escribir sobre esa experiencia? Que querías escribir poesías y todo modo de obras sobre Todo los... eso después que me liberé. Ujú, Y lo ujú, primero, cuando vine aquí, lo que era la Palestina, hoy es Israel, ujú, ahora debía de pensar cómo comer, no tenían de escribir, no tenía computer. ujú, Y a bajar, estuve a la Armada, subí de grado, y de oficial era coronel, ujú, y no tenía más tiempo, y estaba en una organización, existe final y ahora el director unos tiempos, ahora no, ujú, era de, de judíos de los campos de concentración griegos, de los campos ujú. que vivían en Palestina. Entonces Ah, era Palestina, no Israel. ujú, ujú. Y hoy hay una organización. Yo fui el, ahora soy presidente honorario, porque ya me hice viejo. Antes era el director de esta cosa. Ah, mashallah. Después empecé a tener tiempo para escribir. Mm. Ya tenías la idea antes de ir a Palestina, ya tenías la idea que querías escribir esto, mismo si no tenías No, tiempo. cuando salí del campo no tenía nada. Si no Ujú, nos daban a comer, no teníamos también para comer. ujú. ¿Y fuiste directamente del campo a Palestina o fuiste a Salónica antes? No, de Austria, que era el último campo, Ujú, fuimos a la Italia ujú, y dijeron que por ahí nos van a tomar en Grecia, ujú, en Salónica. Ahí vinieron soldados de Palestina, judíos, dijeron, ¿cómo ya hay en Grecia? Ahí entonces había una guerra civil. mm, Andando a Palestina, achetemos de irnos a Palestina. Y los que se atornaron en Salonic, después de poco tiempo vinieron aquí. mm. Hoy hay ¿Y, cua- muy pocos judíos en Salonic. ujú. ¿Y cuándo voltaste a Salónica para visitar? ¿Visitaste alguna vez Salónica después de los La campos? primera vez Ujú. fue en 1987, Wow. un grupo de rescapados de los campos de Salonic, nos fuimos a Auschwitz y después nos fuimos a Salonic. Ujú, Hicimos Y cuando vine, yo, mi padre escribió un libro, ujú, yo lo di a uno de los vecinos y cuando atorné a Salonic después de muchos años, empecé a buscarlo en esta persona, no lo topé a la patrona de la casa, ujú, fue a su casa, hablamos y le dije, a mí aquí a uno le di el manuscrito, ujú, porque era defendido de dar cosas a los griegos. mm, Ella dice, me dijo, ya no sé dónde se topa. Si vive, si muere, si murió, si está en Grecia, si se fue en ujú, otros estados. Y además no todo lo topé este manuscrito, unas cuantas cosas ya me las acordaba porque mi padre, cuando escribía después, le contaba esto a mi madre. Ah, Yo oía y me quedó al meollo un poco. ujú, ujú, ujú. Muy interesante. ¿Y cuál fue tu experiencia de a voltar a Salónica? ¿Cómo te sentiste cuando voltaste a Salónica? Me sentí no bueno. La casa donde moraba de ainda se topa. Ujú, ujú. Wow. Y la primera vez que fue,
hablé con una vecina. Ujú. Dijo, ven, sube aquí, vas a ver el cortillo y las cosas, porque no podía entrar. Y eso puede. Entonces, la casa ahí se topa. Ujú, ujú, ujú. ¿Cuál afectó con otros judíos de Salónica que fueron a los campos y después voltaron a Salónica? ¿Les apañaron los apartamentos? ¿Podían entrar de nuevo a sus apartamentos, a sus casas? No sé, porque el apartamento no era nuestro, no nos apartenía. Nosotros morábamos con mesada. Ah, Ya fui quitando ujú. Sí, sí, la veo. Ok, ok. Ajá. Wow. ¿Y cuál es eso? Hay también Ah, wow. Wow. Ajá. esto es del rey de España, recibí. Seguro, Felipe VI, sí, el rey de Agora. Felipe VI. Ujú. ¿Y cuáles son esto? Dos años, atrás 2 años, lo encontré a Auschwitz con Ujú. su mujer. Ah, Vinieron ahí al ujú, 27 de enero, había de todos presidentes ujú, y el, ¿cómo se dice? La Shagrir, el el ambasador embajador. Ujú, de España aquí, habló con el embajador de, de la, de la Polonia. ujú, Cuando el rey me envió, nos dijo, después nos vamos a encontrar. A todos los que vinieron, presidentes, los tomaron en otro lugar. ujú, Yo salí, lo esperé al rey, me encontré con él, puede ser 2 minutos. Y ujú, nos tomamos una fotografía, ujú, él y su mujer, y ujú, eso es. ujú. ¿Y de cuál hablaste con él? Hablé español. Sí, sí, mamá, ¿de cuál? ¿Sobre qué sujeto? Ay, no había mucho tiempo, Ajá, porque seguro. estaba ahí todo presto. Bueno, ha dicho, ya me acuerdo, ¿no? Porque el ambasador de la Polonia le he dicho que yo voy a estar ahí. Mm, ujú, ujú. Mashallah. ¿Y te plació hablar con Felipe, con el rey y con Leticia? Y tengo yo una fotografía para acordarme. Ajá. Es muy alto, ¿verdad? ¿Qué cosa? Es muy alto, muy grande. Exacto.